Muy buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos todos. En la clase de hoy tenemos un par de charlas, comenzando con el grupo número 3, que si ya están listos, por favor, los micrófonos son suyos. Adelante. No te escuchamos, Elaine. No, compañero, no se le escucha. ¿Y ahora, profe? Ahora sí. Ahora sí se le escucha bien. Les iba a decir que si mantengo la cámara encendida, el PowerPoint puede que no me corra mucho porque la computadora está bastante lenta. Entonces, sí podía mantenerla apagada en el momento que la presento. Sí, cómo no. Puedes apagar la cámara. Dele, muchas gracias. A ver. El contenido. Uy. Ana. ¿Se ve? Uy. Sí, Se ve. Sí se ve el PowerPoint, bien. Ok. Déjenme. Que me sale la cámara abajo. Uy. No me deja correr las pantallas. Un segundito. Uy, sí que está lenta. Bastante. Bueno, si hay la posibilidad de que otro compañero sea quien presente las diapositivas. Sí, se me congeló la pantalla. Se me congeló totalmente. Déjame ver si puedo yo, pues. Dale. ¿Me pasaste los controles? No sé por qué no me sale para compartir el PowerPoint. Ahora creo que sí debería aparecer. ¿Sí aparece? Sí, ya Sí, la sí se estamos ve. viendo. Sí. Ahora sí se ve. Vamos a ver si ahora sí cambia. Ok. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi grupo conformado por Luis Castillo, Jennifer Díaz, Michael Núñez y Teófilo Welsh y mi persona, Elaine de León, le vamos a presentar la charla sobre equipos de medición. Ok, equipos de medición. Los equipos de medición son utilizados para medir cantidades físicas como objetos y hechos que previamente se establecen como patrones o modelos, y la medida resultante de este es un número que relaciona el objeto de estudio y la unidad de referencia. Estos equipos de medición tienen muchos tipos. El primero es el de voltaje. Esta es la magnitud encargada de establecer la diferenciación de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Es por esto que también se le conoce como tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrica.
En su definición más técnica, el voltaje consiste en el trabajo que ejerce una unidad de carga eléctrica en una partícula de un campo eléctrico determinado, de forma que dicha unidad sea capaz de moverse a través de dos puntos. También el voltaje tiene unas subdivisiones como el voltaje inducido. El voltaje inducido es aquel tipo que se induce para generar energía eléctrica que recorrerá un circuito determinado. Está el voltaje alterno. Este se caracteriza por ser representado en los planos cartesianos con un eje negativo y otro positivo. Es por esta razón que se trata de una onda sinusoidal. Un detalle importante del voltaje alterno es que se trata de la forma de voltaje más común en las tomas de corriente, puesto que se transporta y genera en estas con suma facilidad. El voltaje de corriente directa. El voltaje de corriente directa. Este tipo de voltaje es el que se encuentra con mayor frecuencia en baterías y motores, pues se puede obtener al transformar una corriente alterna en una continua. El voltaje continuo es aquel en el que la corriente es pura, de manera que no presenta alteraciones, y también se puede localizar comúnmente en microprocesadores o chips, pues estos aparatos tienen un voltaje constante para poder funcionar de manera correcta. Otro tipo de equipo de medición es la corriente. Una corriente eléctrica no es más que un movimiento de cargas, o sea, los electrones que recorren un objeto y que son capaces de crear un campo electromagnético. La corriente se encarga de transportar una carga eléctrica por medio del movimiento de los electrones a través de lo que se conoce como material conductor. De esta forma, el sentido siempre apunta en la dirección que va del campo positivo al negativo, es decir, del mayor hasta el de menor potencia eléctrica. También cuenta con dos tipos principales, que es el de corriente continua o el de corriente alterna. En corriente continua, se puede caracterizar por mantener la carga del voltaje constante, de forma que puede ser negativa o positiva. Este tipo de electricidad es la que se produce en la actualidad, a través de paneles solares y antes de transformarse en corriente alterna para un uso tipo para una casa o una empresa pequeña, o del distribuidor cuando sea atravesado se puede atravesar por una infraestructura. La corriente alterna, a diferencia de corriente continua, es capaz de cambiar la polaridad de su voltaje, alcanzando máximos negativos y positivos para dibujar un gráfico de onda que puede llegar a ocurrir entre 50 o 60 veces por segundo. Y esto se le conoce con el nombre de frecuencia y se mide en hercios. También existen otros tipos de variantes que utilizan corrientes de varios polos. Esas son la corriente trifásica. La corriente trifásica se caracteriza por contar con tres corrientes alternas. Y esta produce frecuencia, amplitud y valor, que presenta una diferencia en fases que entre ellas pueden haber entre 120 grados a 140 grados y que se dan en una orden determinada. Y estas son las preferidas para las instalaciones industriales o empresariales. Está la corriente monofásica, que esta se obtiene a tomar una sola fase de la corriente trifásica junto a un cable neutro. Este es estándar para la generación y transmisión de la electricidad, que es capaz de facilitar una tensión de hasta 230 voltios. Esta es la más apropiada para hacer funcionar la mayoría de nuestros electrodomésticos y sistemas de iluminación de nuestros hogares. Y de ahí su presencia prácticamente completa a residencias privadas, por ejemplo. Está la corriente sinusoidal, que se trata de la más importante, la verdad. Esta corriente alterna es la única capaz de pasar a través de resistencias, bobinas y condensadores sin deformarse. Y recibe su nombre porque la forma de su onda sigue la misma marca de la función matemática del seno. La corriente cuasiestacionaria, esta corriente es un tipo de corriente alterna y de cambio relativamente lento.
Esto funciona para cuyos valores instantáneos que las leyes de las corrientes constantes puedan cumplir con una precisión suficiente, lo que provoca también que en el caso de las corrientes continuas pueda tener una misma intensidad en todas las secciones de un circuito no ramificado, por ejemplo. Están las corrientes de Foucault. Este tipo de corriente se produce cuando un conducto atraviesa un campo magnético variable y al revés. Esto provoca que la circulación de los electrones o corriente inducida dentro del conductor tenga tipos de circuitos circulantes. Esto puede crear electroimanes con campos magnéticos que cuanto más fuertes sean, mayor conductividad y velocidad tendrán para alcanzar como un mayor movimiento. Okay, las resistencias. La resistencia es prácticamente toda la oposición que se encuentra bajo la corriente, toda la corriente que pasa por un circuito eléctrico cerrado. Esto atenúa o frena el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. También cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, y esto de por sí conlleva una resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentra a su paso. Mientras menos sea esa resistencia, mayor será el orden existente de los electrones. Pero cuando la resistencia es elevada, comienza a chocar unos con otros y esto libera energía en forma de calor, por ejemplo, que es la más común. Esa situación hace que siempre se eleve algo la temperatura del conductor y que además esto puede adquirir valores más altos en el punto donde los electrones puedan encontrar una mayor resistencia a su paso. Estos son los tipos de resistencia. Están los de películas de carbón, que estos presentan un 5%, un 10%. Está el barato, está el propósito general. Están también las películas metálicas, que estas normalmente tienen una precisión, siempre tienen una precisión de 1%. Esto tiene un alto desempeño. Están las SMD, que son para circuitos impresos. Está el óxido metálico, que esta es la que tiene una mayor potencia. Está el alambre, que este es de alta potencia y de alta corriente. Y también está, ese sería el de la imagen de arriba y el de la imagen de abajo sería el de alta potencia. Volumen. El volumen es aquel que representa la amplitud de la materia en 3 dimensiones: alto, ancho y largo. Toda materia ocupa un espacio y esto puede variar dependiendo también de su tamaño, y la medida de dicho espacio es el volumen. Este puede adoptar distintas formas cuando se refiere a cuerpos sólidos. El volumen es fijo y es específico, mientras que en los líquidos y gases no lo es, ya que estos se acoplan al espacio en el que se contengan. Existen 4 tipos distintos de volumen. Está el volumen de masa, que tiene una cualidad que los sistemas de materias que cuantifican la cantidad de masa que pueda tener. Su elemento en el sistema internacional es el kilogramo. De igual forma, es habitual que se utilice el gramo y el miligramo para calcular la masa que se debe utilizar en una balanza, permitiendo así relacionar la masa de un sistema material con la unidad de masa. Está el volumen de sonido. Es la sensación sonora que todo ser humano puede poseer y es la intensidad de cierto sonido. Está el amplificador del volumen. El amplificador de sonido se trata de un dispositivo que se encarga de aumentar la señal de audio antes de que el mismo llegue a los oídos. Este posee 2 funciones fundamentales. Este corrige y aumenta la señal del sonido. Y por último está el volumen corpuscular medio o VCM, que esto lo utilizan mucho en los hospitales. Es un indicador utilizado en los análisis de sangre y esto es una citometría hermática, representado en la medida del volumen individual de los eritrocitos, que serían los glóbulos rojos. Y por último, en los tipos de medidas de
de los equipos sería el caudal. Este contiene una cantidad de fluido que circula a través de una sección de un conducto, ya sea por una tubería, una cañería, un oleoducto, los ríos, los canales y por una unidad de tiempo. Generalmente el caudal se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área determinada en una unidad de tiempo específico. El caudal de un río, por ejemplo, puede aumentar o disminuir dependiendo de la estación del año. Los ríos también se alimentan principalmente de los deshielos, de las capas de nieve, y esto puede aumentar un caudal, pero en primavera los ríos sí pueden disminuir esa frecuencia. Las precipitaciones de aguas meteóricas presentan niveles máximos de caudales en épocas de lluvias y niveles mínimos en las estaciones o meses secos. Tipos de caudales. Están los aforos directos, que se necesita algún aparato o procedimiento para medir el caudal. Un ejemplo de aforo directo es la medida tomada por un molinete. El aforar, o lo que significa aforar, es como medir la cantidad de agua que lleva una corriente en una unidad de tiempo. Y en la imagen presentada, en la primera imagen, se puede apreciar cómo se afora un río. Se utiliza este tipo de medidas para saber más o menos cuál es la frecuencia de este. Están los aforos indirectos y continuos. Este se mide el nivel del agua en el cauce o a raíz del nivel del agua. Se estima y eso hace que se estime el caudal. Se utiliza para medir el caudal diariamente o en diversos puntos de una cuenca. Un ejemplo de aforo indirecto es el utilizado en las escalas limnimétricas, que así sería el nombre de esta medida. Que son escalas con centímetros sobre el suelo para medir el nivel del agua. Y bueno, la importancia de los equipos de medición. Como podemos ver, los instrumentos de medición son muy importantes y esenciales en el trabajo, en los laboratorios y en las industrias. Existen muchos equipos variados que están diseñados para entregar una solución a los profesionales y empresas para el monitoreo de sus actividades. Para medidas más precisas es necesario utilizar instrumentos más profesionales, ya que estos fueron creados para facilitar las diferentes tareas requeridas y cada medida posee su propio instrumento. ¿Qué precauciones podemos tener en el uso de los equipos de medición? Las herramientas de medición no son inseguras de por sí, pero a veces, cuando se utilizan de forma inapropiada, pueden generar algunos riesgos y ocasionar accidentes fácilmente prevenibles o provocar daños en la misma herramienta, que eso es lo más habitual. Esto es aplicable a instrumentos tales como multímetros, megómetros, calibres tipo pie de rey, cámaras termográficas y entre otros, que por su operación pueden exponernos a distintos riesgos y también sufrir roturas si se las utiliza de manera inadecuada. Existen daños muy comunes a distintos equipos y aquí unos ejemplos de ellos. Por ejemplo, los torneros. Por ejemplo, estos se utilizan un calibre para medir el diámetro de las piezas mientras estas están girando en el husillo. También lo utilizan como instrumento de trazado y en estos casos se produce un desgaste por fricción que hace que la herramienta pierda su precisión. Un multímetro puede quemarse si se utiliza para medir alta tensión, mientras que las puntas de prueba están colocadas en los contactos de baja tensión. Un nivel láser puede dañarse si no se bloquea correctamente el péndulo antes de colocarlo en su estuche para poder transportarlo. También puede romperse si se lo coloca en un soporte no apropiado y también si se le apoya en una altura de forma negligente o de modo que pueda caerse. Todas las herramientas de medición poseen un manual de uso. Es importante conocer el funcionamiento del instrumento para evitar utilizarlo de manera inapropiada. Buenas tardes. Buenas noches. Disculpe, profesor. Compañeros todos. ¿Se escuchan?
¿Me escuchan? Sí, Te compañero. escuchas. El tema que le voy a desarrollar, me tocó desarrollar la importancia de la correcta medición de las variables de los procesos industriales. Pásala. Al principio eran el proceso eran manuales, limitaban al operador, limitaban los números de variables que podían manejar y forzándose a poner atención a los procesos y recolección de los datos al mismo tiempo. El medir la variable de procesos industriales ha sido una necesidad de inicio a través de toda la evolución de la industria. Para conocerla, llevar el control de lo mismo y registrar su comportamiento. La siguiente. Las características de la medición. No son exactas iguales sobre el mismo instrumento, aunque hagan la misma persona. El mismo método, todo eso se le llama repetitividad. En otras palabras, la repetitividad es la proximidad de concordancia entre los resultados de medición sucesivamente de la misma variable realizada bajo la misma condición de la operación. Pero será menos exacta si la hace otra persona con diferentes instrumentos, diferentes métodos y ambientes. Esto se le llama reproducibilidad, que no es más que la proximidad de la concordancia entre los resultados de la medición de la misma variable realizada bajo la condición cambiante de medición. La siguiente. Los errores de la medición. Los errores de la medición se puede ser errores despreciables o significativamente, dependiendo de la aplicación que se dé a la medición. Surgen varios inconvenientes que son la imperfección de los sentidos, los medios, de la observación, de la teoría que se aplica, de los aparatos de mediciones y las condiciones ambientales. La siguiente. La clasificación de errores en cuanto a su origen. Los errores por los instrumentos o equipos de medición, errores de operador o por el método de medición, por el uso de instrumentos no calibrados, por la fuerza ejercida al efectuar la medición, por los instrumentos inadecuados, por puntos de apoyo, por método de sujeción de instrumentos, errores por distorsión, error de paralaje, error de posición, error de desgaste y error por condiciones ambientales. En la filmina siguiente, la figura que vemos a la derecha, la anterior, vemos que el micrómetro, la forma correcta de utilizarlo es de la figura que está a la derecha, y el de la izquierda es la posición incorrecta de utilizar el micrómetro. Ya la siguiente. Hoy día deseamos obtener los mejores resultados posibles relacionados a la utilización de los recursos, las máquinas de desempeño, la rentabilidad, protección del medio ambiente y la seguridad. Tenemos que presente primeramente de la medición del control de procesos es fundamental, es una unidad productiva y aún más, si lo que más buscamos es automatizar dicho proceso, es allí la importancia de la correcta medición de las variables de procesos industriales, las diversas herramientas o equipos de medición que se puede utilizar según la unidad o tipo de variables se utilizarán bajo la obtener mediciones precisas, a su vez sean registradas y poder así interpretar los cambios que se obtienen, ayudándonos a la toma de decisiones antes de que se produzcan inconvenientes. La siguiente. Aquí tenemos al compañero señor Luis, que continuará con el calibración. Buenas noches. ¿Qué es la calibración? La calibración de equipos de medición lo que busca es monitorear el buen funcionamiento de los equipos y responder a las normas de calidad
preestablecidas. Estas normas buscan garantizar la fiabilidad de los equipos para reducir cada vez el margen de error. Además, la calibración de equipos de medición nos permite saber si existen errores en el instrumento que debamos corregir para evitar complicaciones futuras. Siguiente. ¿Qué es la verificación? La verificación la podemos definir como comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. Siguiente. ¿Para qué sirve la calibración? La calibración de equipos de medición tiene como objetivo principal monitorear el buen funcionamiento de los equipos y responder a las normas de calidad preestablecidas. Estas normas buscan garantizar la fiabilidad de los equipos para reducir cada vez el margen de error. Además, la calibración de medición nos permite saber si existen errores en el instrumento que debamos corregir para evitar complicaciones futuras. De no calibrar nuestros instrumentos, estamos expuestos a que las medidas que nos indiquen sean erróneas. También, mediante la calibración, podemos determinar la desviación que existe entre el valor indicado y el valor verdadero. Estos valores están establecidos por patrones nacionales e internacionales. Así es como podemos conocer el nivel de incertidumbre de nuestros instrumentos. Siguiente. ¿Por qué se han de calibrar o verificar de forma periódica los equipos de medición? Los equipos de medición deben ser verificados de forma periódica, ya que los equipos han de calibrarse dado que sus respuestas no son estables en el tiempo, debido a múltiples diferentes causas, que todas ellas afectan de forma mínima, pero que en conjunto pueden superar la precisión mínima establecida, induciéndose a error en la aceptación o rechazo correspondiente. Dentro de estas causas o de variaciones podemos incluir el envejecimiento del equipo, deterioros, limpiezas inadecuadas, reacciones químicas, varias, entre muchas otras. Del análisis de estas, es fácil discernir que estas variaciones son, salvo casos extraños y fácilmente asignables, lentos y paulatinas en el tiempo, y se denominan normalmente derivas. ¿Qué es una deriva? Es la variación lenta de una característica metrológica de un instrumento de medida. Sí, siguiente. Buenas noches. Continuando con la aplicación de instrumentos de medición de variables eléctricas en los procesos de mantenimiento de los motores eléctricos. Empezaremos diciendo que la confiabilidad de los motores eléctricos depende mucho de darle el mantenimiento adecuado en los momentos en que los necesitan. Estos son uno de los componentes más que se utilizan, además de uno de los más importantes en la industria. Tenemos la ventaja al darle un mantenimiento predictivo y preventivo, tenemos un aumento del ciclo de vida de los componentes y reduce los fallos en el proceso. Los dispositivos que podemos utilizar para el control, para el proceso de mantenimiento, son el multímetro, la cámara termográfica, la pinza de corriente, los medidores de aislamiento, los medidores de tierra, los micrómetros, los analizadores de motores de variadores, osciloscopios, analizadores de alineamiento de eje, los vibrómetros y los analizadores de vibración. Todo esto es de gran relevancia, conocer todos estos tipos de instrumentos de medición eléctrica que existen, ya que son ellos los que nos permiten medir y controlar la variable del sistema y mantener el buen funcionamiento de los motores, al mismo tiempo que se haga imprescindible diferenciar los diferentes tipos de instrumentos de medición eléctrica, usarlo de manera correcta y saber dónde usarlo para dar informaciones viables
para la toma de decisiones en la industria. A continuación tenemos el siguiente compañero. Aquí voy a hablarles sobre qué es un estudio termográfico. Un estudio termográfico es un método que permite medir la temperatura de un cuerpo u objeto que está a cierta distancia gracias a la radiación infrarroja. Esta permite transformar la radiación térmica de un cuerpo en una imagen visible para los humanos. Para realizar dicho estudio se utiliza una cámara termográfica que se apunta hacia el cuerpo que se quiere analizar sin llegar a entrar en contacto con él. De este modo se obtendrá una imagen en la que se mostrarán las diferentes temperaturas que se encuentran en un área en concreto. Se trata de una herramienta muy útil empleada en el mantenimiento de las instalaciones de todo tipo, ya que permite localizar defectos de funcionamiento o de construcción y evitar futuros problemas. Siguiente. Como pueden ver, aquí está la cámara termográfica y según las letras podemos ver que la energía de infrarrojos, que es la A, es la que se irradia hacia el enfoque óptico y pasa sobre un detector de infrarrojos. El detector envía los datos al sensor electrónico para procesar la imagen y el sensor traduce los datos en una imagen compatible con el visor y visualizable en un monitor de video estándar o una pantalla LCD. La termografía de infrarrojos es el arte de transformar una imagen de infrarrojos en una imagen radiométrica que permita leer los valores de temperatura. Por tanto, cada píxel en la imagen radiométrica es de hecho una medición de temperatura. Siguiente. Ventajas de utilizar una cámara termográfica. Pues las ventajas son que son fáciles de usar como una videocámara, proporcionan una imagen completa de la situación, permiten llevar a cabo inspecciones mientras los sistemas están cargados, identifican y encuentran el problema, miden temperaturas, guardan información, indican exactamente qué se necesita corregir, ayuda a encontrar fallos antes de que se produzcan problemas reales y permiten ahorrar valioso tiempo y dinero. Uso de termografía para el mantenimiento predictivo. Las cámaras termográficas para inspecciones de mantenimiento predictivo son potentes herramientas no invasivas para la supervisión y el diagnóstico del estado de componentes e instalaciones eléctricas y mecánicas. Con una cámara termográfica se pueden identificar problemas en una fase temprana, de forma que se pueden documentar y corregir antes de que se agraven y resulten más costosos de reparar. Siguiente. Los sistemas eléctricos. Las cámaras termográficas se pueden utilizar para inspecciones de componentes y sistemas eléctricos de todos los tamaños y formas. La gran variedad de posibles aplicaciones para las cámaras termográficas en el rango de los sistemas eléctricos se puede ir en dos categorías: instalaciones de alta tensión y de baja tensión. En las instalaciones de alta tensión, el calor es un factor importante, ya que cuando la corriente pasa a través de un elemento resistivo genera mucho calor. Una mayor resistencia produce un aumento del calor, y con el tiempo la resistencia de las conexiones eléctricas aumenta debido, por ejemplo, a la holgura y la corrosión. El correspondiente incremento de la temperatura puede hacer que los componentes fallen, lo que puede provocar cortes de tensión inesperados e incluso lesiones. Algunos ejemplos de fallos en instalaciones de alta tensión que se pueden detectar con termografía son oxidación de interruptores de alta tensión, conexiones recalentadas, conexiones mal aseguradas y defectos de aislamiento. Siguiente. Las instalaciones de baja tensión. Las cámaras termográficas se utilizan para inspecciones de componentes y sistemas eléctricos de todos los tamaños y formas, y su empleo no se limita únicamente a aplicaciones de alta tensión. Con ellas se podrá examinar regularmente cuadros eléctricos y centros de control remotos. Si no lo hace, el calor podría acumularse hasta el punto de fundir conexiones y provocar averías e incluso incendios. Algunos ejemplos podrían ser conexiones de alta resistencia, conexiones corroídas, daños internos en los fusibles, fallos internos en los disyuntores, malas conexiones y daños internos. Siguiente. En instalaciones mecánicas. En muchos sectores los sistemas mecánicos son la espina dorsal de todas las operaciones. Los datos térmicos recopilados con una cámara termográfica
Puede ser una fuente de muy valiosa información complementaria para los estudios de vibración y la supervisión de los equipos mecánicos. Los tipos de estudios termográficos e instalaciones mecánicas son en tuberías e instalaciones petroquímicas. Siguiente. La termografía también ofrece información muy valiosa sobre el estado del aislamiento de conductos, tuberías y válvulas. La inspección del estado de material vital. Puede ser vital. Las pérdidas de calor por un aislamiento defectuoso se detectan con mucha claridad en la termografía, lo que permite reparar rápidamente el aislamiento y evitar importantes pérdidas de energía u otros daños. Algunos ejemplos de averías en tuberías que se pueden detectar son fugas en bombas, tuberías y válvulas, averías del aislamiento y obstrucciones en la tubería. En instalaciones petroquímicas. Las cámaras termográficas también se pueden utilizar ampliamente en el sector petroquímico, ya que ofrecen un método de diagnóstico rápido y preciso para el mantenimiento de hornos, la gestión de la pérdida refractaria y la inspección de aletas de condensador. Los intercambiadores de calor se pueden inspeccionar para detectar conductos obstruidos y se puede ver a través de las llamas, ya que para garantizar la calidad refractaria de las instalaciones de calderas y hornos, no basta con realizar inspecciones desde el exterior, ya que el material refractorio del interior de calderas u hornos también debe inspeccionarse. La capacidad de las cámaras termográficas permite ver a través de las llamas y permite al operador inspeccionar la instalación de la caldera u horno mientras se encuentra en pleno rendimiento, como se puede ver en la imagen. Siguiente. Buenas noches, profesor, compañeros todos, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Ok. Los tacómetros y las aplicaciones en la industria. Como dice la palabra tacómetro, tiene un origen de tacómetro que viene de la palabra tachos, que significa velocidad, y metrón, que significa medida. Este es un dispositivo que mide revoluciones por minuto del motor o de una turbina o velocidad de superficie de extensión similares. También son utilizados para llevar un registro de velocidad de elementos, que tengamos estudios que nos permitan saber si está trabajando de una forma adecuada. Con este tipo de instrumentos evitaremos que se detenga la máquina o pidiendo hacer un mantenimiento en el momento no adecuado, que esto vendría siendo como un mantenimiento preventivo, lo cual viene siendo muy útil. También se puede emplear para conocer distancias o recorrida como prueba de engranaje o bandas. Ampliando la mala información, como mide un tacómetro, las variables se pueden ser medidas usando un tacómetro. El grava, que existe en la superficie, entre otros, además usando para poder anotaciones de diferentes velocidades algunos de estos elementos. El tacómetro además es un instrumento preventivo que puesto para hacer registro de calidad de los giros. También de esta manera podemos tomar las diferentes medidas de corrección en caso de detectar un defecto comprobado. Seguimos con el PPT. No, la página atrás. Bueno, esa sí, esa no. Adelante. Existen varios tipos de tacómetros. El tacómetro óptico es el que mide con precisión la velocidad rotatoria en RPM usando una haz de luz visible. Puede ser usada a una distancia hasta 0.6 metros o 600 milímetros de elemento rotatorio. La construcción robusta o portabilidad de características notables del tacómetro óptico y lo hacen la opción ideal para el departamento de mantenimiento o operadores de maquinaria y varias otras aplicaciones. También se utiliza esto para áreas de difícil acceso o equipos que están a alta velocidad y prevenir que sufra lesiones un operador o el que esté usando el dispositivo. Siguiente.
El tacómetro de contacto mide con la precisión de la velocidad rotatoria de superficie, así como la longitud. El interruptor incorporado del selector permite al usuario que sea lectura y amplia variedad de unidades de medida. La medición con contacto lleva a cabo por medio de un adaptador mecánico con cabeza o rueda de medición. Como se puede observar en la pantalla, el operario busca la punta o por la parte de atrás del eje del motor y pega el tacómetro para obtener la medición. Siguiente. Las características importantes. Los tipos de tacómetro también tienen una característica de medir la resolución de velocidad y las graba directamente, hace no mucho lo mencioné, y va a una valoración dentro de la computadora. La importancia de estos equipos radica que cuando medimos la velocidad o de repente estamos controlando la velocidad adecuada de los equipos. Esto permite una operación continua de los equipos, evitando así pagos innecesarios que repercutirán en grandes costos. Como lo mencioné, también esta es una herramienta muy usual de mantenimiento preventivo. Yo que trabajo en la industria de cervecera, tenemos muchos de esos daños en transportadores, pero con esta herramienta que la implementamos en el uso, hemos evitado muchas pérdidas, ya que podemos diagnosticar daños en los rodamientos, engranajes, piñones, tracción, también a veces en cuñas que se están saliendo y hacen que sufra un tipo de fricción en los transportes. Y nos ha ahorrado mucho dinero en esto. Siguiente. Compañero. Hola, buenas noches. Gracias. Como siguiente punto y como antepenúltimo punto hablaremos de lo que son la aplicación de instrumentos de medición de vibraciones en las máquinas rotativas. Primero que todo tenemos que saber que la práctica de medición de vibraciones requiere de mediciones y análisis de la rotación. Para ello se utiliza una serie de diferentes sensores de vibración en los que podemos mencionar los acelerómetros, transductores de velocidad o sondas de desplazamiento. Y bueno, el sensor más común y más utilizado en la industria es el acelerómetro. Bueno, siguiente. El acelerómetro son pequeñas, sí, el acelerómetro son pequeños, fáciles de instalar y tienen una gran frecuencia, como de 1 a 10.000 hercios, pero requiere la integración de herramientas de medición de velocidad para poder medir la aceleración y son susceptibles a los golpes y a los requisitos de potencias. Otro instrumento que podemos mencionar son las sondas de desplazamientos. Estas son un sistema automatizado que se encarga de llevar a cabo medidas de desplazamiento en una posición lineal. Otro instrumento está el vibrómetro. El vibrómetro son instrumentos que reciben la señal eléctrica de un transductor y lo procesan. Estos aplicando la filtración e integración para obtener el valor total del nivel de vibración en la velocidad. Siguiente. Como siguiente punto y por último, estaríamos hablando de lo que son las mediciones de volúmenes y caudal, aplicándolo en las dosificaciones químicas. Pero primero que todo tenemos que saber qué son dosificaciones químicas. Las dosificaciones químicas son aquellas que nos permiten obtener la medida exacta de compuestos químicos. Estos sistemas se encargan de liberar de una forma medida y controlada las sustancias que fueran requeridas para el proceso. Estas son empleadas cuando se necesita inyectar químicos a un proceso como aditivo o para mantener el agua de caldera y de refrigeración en condiciones adecuadas de pH, oxígeno y conductividad, y para así evitar incrustaciones. Siguiente. Las dosificaciones químicas son aplicables en procesamientos de alimentos, para neutralizar agua ácida, para la minería,
aguas residuales, eliminación de turbidez, instalaciones farmacéuticas, para tratamiento de aguas y para prevención a escala. Siguiente. Ahora podemos explicar un poco de qué son los medidores de caudal y de volumen. Los instrumentos de medición de volumen, son herramientas para ejecutar la medición de la magnitud física de un recipiente o envase. Estas pueden poseer escala graduada o no. Son contenedores de líquidos, sólidos o gases. Con esto se obtienen datos necesarios para utilizar en el análisis de una muestra en un estudio. También es importante, antes de empezar, decir que todos los instrumentos para medir volumen están graduados para hacer mediciones a una temperatura determinada, normalmente a 20 grados Celsius. Ya sabemos que el volumen puede cambiar con la temperatura. Siguiente. Entre algunos de los instrumentos para medir volúmenes está la probeta, el vaso, el matraz, la pipeta. Y bueno, para darles un poco de lo que significa cada uno, pues la probeta es el típico de los laboratorios de ciencias en la salud y el desarrollo científico. El vaso de precipitado, quizás uno de los instrumentos de medición de volumen más fácil de reconocer, pues su uso en el área doméstica es más cotidiano que otros instrumentos de la misma rama. El matraz es un instrumento de medición siempre presente en los laboratorios donde existen reactivos y químicos que pueden llegar a ser nocivos para la salud humana. Y bueno, por último la pipeta, que es parecida a una pajita usada para tomar jugos o gaseosa, pero la pipeta sirve para medir o simplemente pasar de un recipiente a otro soluciones en cantidades específicas. Siguiente. Por su parte, los instrumentos de medición de caudal son medidores o son un instrumento destinado a medir, memorizar y poner en el visor en forma continuada el volumen de agua que pasa a través de un transductor de medición en condiciones de ser medido. Normalmente estos dispositivos se conocen como caudalímetros. Siguiente. Bueno, algunos instrumentos para medir caudal está el tubo de Venturi. Es un componente de 3 partes, una sección de entrada cónica convergente, una sección cilíndrica en la que se sitúa la toma de baja presión y por último la tercera sección de salida con siguiente. Como podemos ver en la imagen, ahí se muestra, pasa anterior, disculpa Aileni. En la imagen podemos ver cómo se divide en las 3 partes el tubo de Venturi. Y bueno, también está la placa de orificio o diafragma, que consiste en una placa perforada que se instala en la tubería. Esta, para captar la presión diferencial, es necesaria conectar 2 tomas, una antes y otra después de la placa. Siguiente. Y bueno, también está el medidor de turbina y el caudalímetro ultrasónico. Este último la utilizan para realizar por medio de una onda sonora ultrasónica que se propaga a través del líquido. Constan de 2 transductores piezoeléctricos, uno actúa como transmisor y otro como receptor de la onda sonora. Siguiente. Bueno, la importancia de los medidores de caudal volumétrico. La medición de caudal suele ser un parámetro crítico en la mayoría de las operaciones. Por eso es esencial conocer que el fluido correcto está en el lugar correcto, en el momento correcto, y es por ello que conocer la cantidad de fluido que va a ingresar o salir de un sistema es fundamental para llevar a cabo un proceso. En la imagen de la izquierda podemos ver un medidor de caudal en una turbina. Siguiente. Y bueno, ya con esta última diapositiva damos por concluida nuestra presentación en la noche de hoy.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Un par de comentarios acá y aplicaciones de todo lo que acabamos de conversar. Uno de los instrumentos más comunes en la industria es el multímetro, inclusive el multímetro con amperclam. ¿Por qué? Bueno, el motivo de esto es que son los instrumentos de los más sencillos que hay, de los más económicos, y que todos los técnicos electromecánicos saben manejar un multímetro y un amperclam. Y son instrumentos que, aunque son muy viejos, realmente son de los instrumentos más antiguos que hay. Son bastante versátiles. Ahí está mostrando nuestro amigo uno. Yo tengo mi multímetro también acá, pero no tiene amperclam. La aplicación que le doy es doméstica. Yo con eso yo reviso las baterías de los diferentes controles, del calentador. Y también, cuando por supuesto que quiero ver cómo está el voltaje en la casa que falla tanto, yo pongo mi multímetro ahí de vez en cuando. Entonces, ese instrumento que nos está mostrando acá el compañero Teófilo es uno de los más importantes de la industria. Y yo una vez tuve una discusión con una persona y que me decía a mí que yo era muy arcaico, muy anticuado. No, que usted debería enseñar unos instrumentos más modernos. Ok, tiene razón. Pero ¿qué es lo que sucede? Decía yo. En todas las empresas van a tener un amperclam, que es lo que usted nos está mostrando ahorita, y el multímetro, que es seguramente el amarillito que no mostró, que no se ve en la foto. Exacto, ese es el multímetro. Yo le decía, mire, ¿cómo digo? Un procesador. Ajá. En todas las empresas hay esos instrumentos. Y de paso que son instrumentos económicos. Pero la importancia es que usted sepa cómo utilizarlo. Por ejemplo, los motores tienen dos tipos de amperaje. El amperaje de arranque y el amperaje cuando están en régimen permanente. ¿Qué es el régimen permanente? Lo que llamamos régimen permanente o régimen estacionario es el equipo funcionando en condiciones normales. Pero ¿qué sucede? Cuando el equipo arranca, él hace un consumo muy grande de corriente porque tiene que vencer la inercia para poder arrancar. Entonces, en ese momento es cuando ustedes leen que es la corriente máxima, lo que llaman el amperaje mayor. Después ese amperaje baja y entra en régimen permanente. Entonces, si uno ve que un equipo en condiciones normales, supongamos, tiene que trabajar a 7 amperios, y usted lo ve que está en 8, y dos días después lo mire, está en 9, y así va usted que va aumentando el consumo, quiere decir que hay algo que lo está frenando, que está frenando ese motor. ¿Y qué puede ser lo que esté frenando el motor? Generalmente son los rodamientos. Generalmente los rodamientos, compañero. Y le voy a explicar por qué. No, es una broma. En el argot de los técnicos, de los mecánicos, dicen la barinera, la rolinera, el valero, la municionera, de acuerdo a la retenedora. Bueno, la retenedora, acuérdese que es el sello de aceite. Bueno, está bien, no hay problema. Yo una vez estaba mandando a arreglar un carro, entonces le digo, mira que los rodamientos, que esto. Entonces él me dice, ¿usted trabaja en la industria? Sí. Ah, porque utiliza palabras técnicas, me dijo el mecánico, yo sí. Entonces, una vez en un curso, cuando estaba haciendo yo el curso de rodamiento con la SKF, el instructor llamó la atención, señores, digan rodamiento, que es el nombre técnico de esto, perfecto. Entonces, generalmente los culpables de eso son los rodamientos. ¿Por qué? Porque el rodamiento, cuando se trancan las pistas, que es lo que ocasiona que él te va a comenzar a frenar al eje. Entonces, claro, si yo tengo el tacómetro, excelente, porque el tacómetro me dice, mira, como que la velocidad está girando más lento, pero el amperclam, que es un instrumento bien básico, mucho más barato que un tacómetro, te sirve para determinar eso. Entonces, de los aparatos de medición de vibraciones, que mencionaron los acelerómetros, mencionaron los hidrómetros, mencionaron. Esos aparatos son sumamente importantes. Por ejemplo, en una ocasión, un profesor mío lo contratan para hacer una consultoría en una cervecería. Y el hombre fue a la cervecería, no era la cervecería nacional de acá, era otra cervecería. ¿Okay? Él lo contratan porque había un problema de vibraciones en una estructura. Y él fue allá y se llevó sus prosimitores, sus acelerómetros, sus instrumentos de medición, e hizo una serie de mediciones con los mismos instrumentos del laboratorio. Yo era preparador de ese laboratorio, un laboratorio de vibraciones mecánicas. Yo era preparador de vibraciones mecánicas, de dinámica de máquinas. Entonces, él midió
con los mismos instrumentos que usábamos en el laboratorio para las prácticas, y determinó que, bueno, que lo que había que colocar era un amortiguador dinámico, que es un dispositivo que se utiliza para absorber las vibraciones. Entonces, ya no vibraba la estructura, sino que vibraba era el amortiguador dinámico que él diseñó. Entonces, es importante eso. Aquí, por fortuna, estamos en un país que no tiene mayor riesgo sísmico, pero ¿saben dónde le dan mucha importancia a estas cosas? En México. México, la Ciudad de México está sentada en un lago, entonces eso, en lo que era un antiguo lago, eso ha hecho que los mexicanos sean muy buenos en dos cosas: mecánica de suelo y en diseño de edificios. Entonces los edificios, ellos toman muy en serio el tema de las vibraciones porque es fuerte. Entonces, con respecto a eso. También mencionaron el tema de los medidores de caudal. Entonces, viendo aquí la literatura, lo que presentaron los compañeros, y esto para el resto del grupo, los equipos que utilizan en las estaciones de combustible, en la Delta, en cualquiera de esas, ¿qué tipo de medidor están utilizando allí? ¿Cuál creen ustedes que es? Joder. El último. Repito la pregunta. En las bombas, cuando nos van a despachar combustible, se usan instrumentos de medición de caudal. ¿Qué instrumentos usan allí? ¿De qué tipo? ¿De cuál creen ustedes que es? Nadie se anima a responder. Sí. El medidor de volumétrico. Volumétrico. Ajá. Muy bien, volumétrico, de caudal. Para ser más específico, se utiliza uno tipo turbina, que a medida que el fluido va pasando, va girando, y eso se va traduciendo, ese número de vueltas se va traduciendo en un volumen. Es el mismo que utiliza el IDAN en nuestras casas. El mismo principio. Que el del IDAN, el que podemos ver en las casas, menos que está aquí instalado en mi casa, es analógico, donde tiene que ir girando un relojito y ellos van y cuando vienen, miden, toman la medida. Ya aquí no mide, aquí no juega una tarifa plana. Pero en los comercios sí es importante que tomen las medidas. Lo otro es una anécdota que les quería comentar. ¿Con qué creen ustedes que calibran el medidor ultrasonido, el de turbina y todos los demás para caudal? Si me pueden, compañeros, por favor, volverme a colocar la diapositiva donde estaban los medidores de caudal, si son tan amables. Si la tienen ahí a mano, sí, por supuesto. Sí, profe. Voy a tratar, déjeme ver si vuelve a cargar. Era ya casi de las últimas ya. Ahí ustedes mencionaron el de turbina, la placa orificio. Ajá, déjamela allí. El tubo Venturi es uno de los dispositivos más antiguos que se usa. Y el más moderno es el de ultrasonido. ¿Qué ventajas tiene el de ultrasonido? El de ultrasonido no es invasivo. Usted tiene su tubería y lo acopla por encima de la tubería. Y la onda que lee el ultrasonido va a ser proporcional al caudal, y eso tiene, por supuesto, una curva de equivalencia, con lo cual te va a dar una lectura en galones por minuto si lo quiere, o en litros por segundo, en la medida de caudal que el equipo proporcione. Pero ¿saben con qué se calibra? Con este señor que está acá, con el Venturi. Y el Venturi trabaja con tubos Pitot. ¿Qué les parece eso? Que es uno de los dispositivos más antiguos que hay, pero que es usado en los aviones. La velocidad en un avión se determina con un tubo Pitot. Entonces, en mi tubo Venturi yo conozco los diámetros a la entrada y los diámetros a la salida, y conozco la caída de presión acá porque tengo unos tubitos de Pitot acá. Entonces, después de eso yo hago un balance de energía, aplico la ecuación de Bernoulli, considero que las pérdidas acá son despreciables porque es una sección muy pequeña, y con eso yo sé cuál es el volumen que pasa por esa tubería. Entonces, cuando yo estaba haciendo la práctica de laboratorio de mecánica de los fluidos en mi universidad, había una práctica que era determinar el caudal, y era un procedimiento manual, donde uno agarraba y desviaba una válvula, y con un cronómetro comenzaba a contar el tiempo en que tardaba en llenarse un recipiente calibrado hasta una medida específica.
Ese mismo principio era el que utilizaban para hacer la calibración. Pero claro, pero ahí el control sí era totalmente automatizado. Y también comentaron una cosa que me gustó bastante, que es que la industria se ha visto en la necesidad de cada día instrumentar y medir más para poder controlar los procesos de forma más efectiva. ¿Y eso por qué? Porque antes mucho control era manual. Entonces, mira, abre o cierra la válvula para ponerle más o menos vapor al proceso para la temperatura. Pero ¿qué pasaba si al operario se le olvidaba abrir o cerrar la válvula? La temperatura fluctuaba muchísimo. Entonces, cuando tú no tienes un proceso bien controlado, aparte que vas a tener problemas a nivel de fabricación, la calidad del producto también va a disminuir, o la calidad de tu servicio también. Porque no solamente es un producto donde hay que medir, es también en los servicios. Entonces, por ejemplo, ¿qué les puedo yo comentar así? A nivel industrial, en lo que es la fabricación de productos, es fácil. Cuando uno tiene, por ejemplo, una balanza descalibrada, y eso creo que ya se lo he comentado anteriormente, y uno añade más producto, el cliente no dice nada. El cliente feliz. Pero si tú te equivocas en 1 gramo, en 2 gramos, el cliente es capaz de ir a la Codeco y reclamarte. Entonces te metes en problemas. Entonces, las empresas se ven en la necesidad de tener sus equipos siempre bien calibrados, no solamente para garantizar que están entregando al cliente lo que está especificado en el empaque, sino para cuidar su nombre también. Y en cuanto a los servicios, se hacen también mediciones. Por ejemplo, deberíamos exigir a las empresas de electricidad que nos midieran de forma eficiente la disponibilidad del servicio, que los medidores, ellos tienen algunos medidores que ponen a nivel industrial que te dan más datos que los que nos dan a nivel doméstico, porque a nivel industrial los contratos son de otro tipo. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias por su participación. Ahora en un rato, pues, cuando terminemos la clase, publico la presentación de ustedes, publico también el video de la clase, y ahora, por favor, continuemos con el grupo siguiente, que es el grupo número 4. Profesor, van a tener que retirar yo. Voy entrando. ¿Cómo no? Vaya usted con Dios, pues. Dios. Amén. Hasta luego. Amén. Profe, yo voy a terminar de dar otra clase que también me choca esta hora, si no hay inconveniente. No hay ningún problema. Gracias. A la orden. Muy bien. Entonces, pueden comenzar cuando gusten. Buenas noches, profesor. Mi grupo y yo tenemos el placer de presentarles nuestra charla. Mi grupo está conformado por Melanie de León, Israel Valdivia, mi persona, Valeria Rosemena y Adrián Pérez. Siguiente, por favor. Los equipos de medición. Ok, como equipos de medición en el área de masa tenemos lo que son la balanza, la báscula y el dinamómetro. La balanza es una palanca con brazos iguales que mediante el posicionamiento de un cuerpo en cada uno de los lados permite la comparación de masas entre sí. El rango de medida y exactitud de la balanza puede variar por kilogramos, miligramos o gramos dependiendo de la balanza que se emplee, ya sea comercial, industrial o de laboratorio. La báscula es una herramienta utilizada para medir y calcular el peso y la masa de un cuerpo. Esta se mantiene de forma horizontal, sobre la cual se coloca un objeto que se quiere pesar. Hay básculas de baño, básculas farmacéuticas, básculas para pesar camiones y una variedad más en diversos tipos de necesidades. Y por último tenemos el dinamómetro, que es uno de los instrumentos para medir masa y también es utilizado para medir fuerzas. Comúnmente es utilizado para la medición de pesos. El dinamómetro fue originalmente inventado por Isaac Newton y su funcionamiento se basa en la elongación de un resorte que sigue los principios de la ley de Hooke en el rango de medición. Al tener una gran similitud con una balanza, se puede decir que esta es una balanza de resorte. Existen dinamómetros diseñados para varios propósitos. Una de ellas es medir el peso de un cuerpo
y determinar la masa. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son los medidores de pH, que es un indicador de pH, es una sustancia que permite medir el pH en un medio. Habitualmente se utiliza como indicador sustancias químicas que cambian de su color en el pH de una disolución. El cambio de color se debe a un cambio estructural inducido por unos indicadores ácido-base. Como podemos ver en la imagen, realmente los indicadores de pH los hemos usado la gran mayoría en laboratorios en las escuelas y en la universidad. Tenemos un rango de ácidos y bases y un indicador de viscosidad. Este es llamado un viscosímetro, que es utilizado para analizar la viscosidad y algunos parámetros de flujo de líquido. Determina el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso, que estas sustancias son conocidas como fluidos o líquidos newtonianos. El viscosímetro permite analizar la mayoría de los fluidos fácilmente, incluso aquellos que no son newtonianos como los geles. Y a pesar de que estos también son utilizados para el control de calidad en ciertas industrias como en la farmacéutica, cosmética y petrolera. Siguiente, por favor. Tenemos indicadores como lo son el oxímetro y la presión arterial. El oxímetro es un dispositivo que emite diferentes longitudes de onda de luz en el dedo. Estas ondas buscan la hemoglobina, que absorbe diferentes cantidades y longitudes de una onda de luz según la cantidad de oxígeno que se contenga. El oxímetro mostrará de forma numérica el nivel de saturación de oxígeno. Esta herramienta es de uso habitual por parte de los médicos de familias y ciertas veces en revisiones de salud. Y en la presión arterial tenemos que esta se mide con un esfingomanómetro, que también es conocido como un tensiómetro, en donde la banda del tensiómetro se localiza alrededor de la parte superior del brazo y se infla para detener el flujo de la sangre arterial. A medida que se va desinflando la banda, el médico utiliza un estetoscopio para escuchar el bombeo de la sangre a través de la arteria. Estos sonidos de bombeo se registran en un indicador de presión unido a la banda. El primer sonido de bombeo que el médico escucha se registra como la presión sistólica y el último se registra como la presión diastólica. Bien, yo les voy a hablar sobre las precauciones en el uso de los equipos de mediciones. La gran utilidad de los instrumentos de medición conlleva una gran importancia para cada técnico, pues sin ellos no habría manera de que los equipos a intervenir funcionen eficientemente. Por ejemplo, una resistencia eléctrica, un termostato, la comprobación de un motor compresor, entre otros. Requieren de un instrumento de medición para verificar el funcionamiento de cada uno. Y por supuesto que para ello será necesario utilizar el equipo de medición correspondiente y por ende este se encuentra funcionando en óptimas condiciones. En primer lugar tenemos que se debe utilizar el equipo de medición apropiado para cada trabajo. Aunque parezca obvio, es necesario siempre, antes de detenerse un momento a recapitular lo que estamos haciendo y comprobar el tipo de medidor que necesitamos en cada caso. Esto es especialmente importante en los instrumentos multifunción, pues en las prisas o el apuro uno puede llegar a confundirse al establecer el tipo de medición que haremos posteriormente. También tenemos nunca medir continuidad, es decir, resistencia ohms en un circuito conectado a la corriente eléctrica. Realizar mediciones de continuidad o resistividad en los circuitos es uno de los procedimientos básicos a realizar durante la inspección de un equipo eléctrico.
Sin embargo, este procedimiento, a diferencia de las otras funciones de medición que nos brinda un multímetro, tales como la medición de voltaje o amperaje, no debe hacerse mientras el circuito se encuentra energizado. El porqué de esta condición se encuentra en el funcionamiento de la propia función del instrumento, que explicándolo de una manera más sencilla, cuando colocamos una punta del multímetro en un punto y la otra punta en un punto distinto, el aparato crea una especie de puente eléctrico que detecta cuando están haciendo contacto ambas puntas, ya sea directamente o sobre la misma superficie conductiva, emitiendo un sonido que confirma tal acción. Por lo tanto, este puente puede llegar a transportar electrones de una punta a la otra del multímetro, pudiendo provocar un cortocircuito que arruine el instrumento de medición y el aparato eléctrico en cuestión de forma permanente. También tenemos medir con una escala mayor a la que se espera medir. Es muy importante hacer énfasis cuando se vaya a realizar una medición, pues será necesario tener en mente el rango máximo que esperamos medir, especialmente en los dispositivos de medición multirrango o de rango manual, ya que exceder el límite podría dañar en su caso o descalibrar el instrumento. Un ejemplo de ello sería establecer un voltímetro a un límite máximo de medición de 100 voltios y medir circuitos con alimentación superiores a 200 voltios. Otro ejemplo sería utilizar el manómetro con un límite máximo de presión de 500 psi y conectarlo a un sistema que supere dicho límite. Tenemos ahora nunca eliminar el fusible a un instrumento de prueba. Para entender este punto es importante recordar que la gran mayoría de los aparatos eléctricos cuentan con al menos un dispositivo de protección, es decir, un fusible o cualquier otro dispositivo de la misma naturaleza. Dicho esto, durante la práctica pueden llegar a ocurrir percances eléctricos en los instrumentos de medición eléctrica, tales como amperímetros, voltímetros, etc. Al ocurrir, el instrumento puede dejar de funcionar, esto debido a que en el mejor de los casos el dispositivo de protección realizó su función, protegiendo el instrumento de un daño permanente. Posteriormente, como es lógico, habrá que revisar y tratar de reparar el daño. Entre las precauciones que tenemos también está no exponer los instrumentos a condiciones extremadamente frías o calientes. Todos los instrumentos contienen especificado en su ficha técnica un rango de temperatura dentro del cual es recomendable operarlos. Sobrepasar esos límites podría provocar un mal funcionamiento del instrumento, así como dañarlo parcial o permanentemente. Un caso a tomar muy en cuenta es el caso de los termómetros, pues sobrepasar su límite de medición puede dañarlos. Cuidar también evitar exponer nuestros instrumentos a la luz directa del sol o mantenerlos en ambientes extremadamente fríos por un tiempo muy prolongado. Tenemos también entre las precauciones limpiar y, de ser necesario, calibrar los instrumentos. Uno de los procedimientos más básicos para el cuidado de los instrumentos es la limpieza de los mismos después de cada trabajo, especialmente en aquellas en que pueden estar expuestos a aceites, grasas, entre otros agentes que los ensucian. Guardarlos en un lugar limpio y fresco dentro de una funda de tela para evitar exponerlos al polvo durante su almacenamiento. Y por último tenemos procurar no dejar caer ni golpear los instrumentos de prueba. Este es otro caso de los más básicos para el cuidado, no solo de los instrumentos de medición, sino de todas nuestras herramientas en general, pues como tal son herramientas de trabajo y hay que cuidarlas procurando prolongar lo más posible su vida útil. Yo les hablaré de lo que es la calibración de los equipos. El término calibración se refiere a la comparación de los valores que se obtienen mediante un instrumento de medición de acuerdo a un estándar preestablecido. La calibración de un instrumento requiere tener un patrón, es decir, otro instrumento de mayor precisión. De esta manera, el valor proporcionado será verificable y se podrá comparar con el otro valor indicado en el instrumento que se está calibrando. En la calibración existe un patrón principal o primario conocido como trazabilidad para calibrar
un instrumento. Se hace una serie de comparaciones hasta llegar a este primer patrón. ¿Para qué sirve la calibración? Cuando hablamos de esto, podemos referirnos a que la calibración de equipos de medición tiene como objetivo principal monitorear un buen funcionamiento de los equipos y responder a las normas de calidad preestablecidas. Estas normas buscan garantizar la fiabilidad de los equipos para reducir el margen de error en ellos. Además, la calibración de los equipos de medición nos permite saber si existen errores en el instrumento que debemos corregir para evitar complicaciones futuras. De no calibrar nuestros instrumentos, estamos expuestos a que las medidas que nos indican sean erróneas. Siguiente. ¿Por qué la importancia correcta de la medición de las variables en procesos industriales? Durante el inicio y la evolución de la industria se ha experimentado la necesidad de medir variables físicas para llevar el control de los procesos industriales. También es una herramienta que permite conocer el proceso, registrar su comportamiento y por consiguiente su optimización va a ser más efectiva. Siguiente. La aplicación del pH en los procesos de potabilización del agua. A nosotros nos tocó hablar sobre este tema y la aplicación del instrumento de medición de los pH en los procesos de potabilización del agua. Cuando hablamos de las plantas potabilizadoras de agua, están formadas por una serie de tratamientos donde el principal objetivo es eliminar los contaminantes y las impurezas presentes en el agua para hacerla apta al consumo humano y el uso de actividades diarias del ser humano. El agua pasa a través de una serie de procesos como coagulación, sedimentación, filtración, desinfección, durante los cuales se controlan diferentes parámetros para asegurarse que el agua no contenga sustancias que son dañinas o cuerpos extraños biológicos, que pueden representar un riesgo para la salud del ser humano. Un parámetro muy importante que se debe medirse en el agua potable es el pH, el cual es un indicativo del nivel de acidez de una muestra. Generalmente las mediciones de pH se utilizan en una escala de 0 a 14, sin embargo podemos encontrar algunas otras sustancias que poseen un pH inferior o superior a esta escala. Los medidores de presión arterial. Un tensiómetro actúa como un medidor de la presión arterial de una persona. Realiza las mediciones de la presión sistólica y diastólica en milímetros de mercurio y sirve para conocer el estado del sistema circulatorio y cardiovascular. Los tipos de tensiómetro. Tensiómetro de columna de mercurio, tensiómetro de aneroide y tensiómetro digital. Siguiente diapositiva. El tensiómetro de columna de mercurio, el primero inventado y utilizado y a la vez el más fiable y preciso de todos. Este tensiómetro manual posee un recipiente cargado de mercurio conectado a un tubo vertical. Tensiómetro aneroide. No cuenta con una columna de mercurio, sino con un resorte que al ser sometido a una presión concreta, mueve una aguja dentro de una esfera de forma proporcional. Tensiómetro digital, también llamado oscilométrico o simplemente tensiómetro eléctrico. Cuenta con sensores que analizan la onda del pulso para determinar la presión arterial, diastólica y sistólica. Una de las aplicaciones de los medidores de presión arterial en la medicina sería en la zona de urgencias de un hospital. Se utiliza para ver si el paciente tiene una presión correcta o si la tiene alta o baja. Siguiente diapositiva. Los dosificadores automáticos de masa. Es una máquina que permite cargar automáticamente y constantemente cada tipo de masa en varias tolvas, es decir, volumétrica, máquinas divisoras boleadoras automáticas, grupos, etc. Permite una racionalización del espacio y del proceso de trabajo. Sus características más destacadas consisten en tolvas revestidas interiormente de teflón
con microchorros de arena externo. Las tolvas están disponibles en diferentes tamaños y capacidades. Sistema de corte de guillotina, estructura de acero inoxidable con pies de fijación respectivos. Este sistema proporciona una alimentación de masa constante y regular, dosificada según la existencia de producción y controlada automáticamente a través de una fotocélula. La aplicación de la mezcla de concreto sería en la concretera. Esto agiliza el trabajo y lo facilita para los trabajadores de construcciones. Ok, la importancia de los instrumentos de monitoreo de presión y concentración de oxígeno en pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios que padecen de hipertensión arterial y síndromes respiratorios como el COVID-19. Como antes comenté, ¿cuál es la función del oxímetro? Que es mostrar de forma numérica el nivel de saturación del oxígeno. Ciertos estudios han comprobado que el oxímetro es realmente importante para el tratamiento inmediato a pacientes con cuidados intensivos, que estén en cuidados intensivos o pacientes que no estén en cuidados intensivos, ya que detecta la hipoxia de manera prematura y se puede iniciar un tratamiento que pueda mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Es importante recalcar que estos resultados se obtuvieron con pacientes que tuviesen síntomas de COVID. El doctor Clovis Arns ha hecho una frase muy atinada que dice que la hipoxia silenciosa es la falta de oxígeno en la sangre, de forma que el paciente no se queja de la falta de aire y es muy frecuente en el COVID-19. Y es un gran aprendizaje que él como infectólogo ha podido darse cuenta en los primeros 6 meses del COVID. Cuando recién empezó el tema del COVID, nos decían que teníamos que hacer ciertos ejercicios de respiración para ver cómo nos sentíamos. Pero muchas veces sin la ayuda de un oxímetro no nos daríamos cuenta realmente nuestro nivel de saturación. Y de igual manera es importante el tema de la presión arterial porque se ha dado cuenta que muchos de los pacientes que sufren de COVID, la gran mayoría de las personas que fallecen son porque tienen algún tipo de problema que afecta, tiene que ver con la presión arterial, ya sea que sean diabéticos, tengan obesidad, enfermedades cardíacas graves, por lo cual estos pacientes han demostrado que son más propensos a complicaciones severas con el COVID-19, por lo cual es muy importante tenerlos monitoreados para que de esta manera no pase a mayores y se puedan tratar con las medicinas adecuadas. Siguiente. Bien, yo les voy a hablar sobre la descripción de las pruebas de hermeticidad para tuberías de gas residenciales e industriales. Como primer tipo de pruebas tenemos la prueba de burbuja, y esta quizás sea una de las formas más básicas de detectar una fuga. Consiste en poner un poco de solución de agua mezclada con un líquido jabonoso sobre la conexión de gas. Si se forman burbujas de aire, quiere decir que se escapa el gas y por lo tanto existe una fuga. La segunda prueba que existe es la prueba por cambio de presión y permite detectar una fuga en una red completa de tuberías y accesorios de gas. Consiste en introducir un gas a presión en toda la instalación por un lado y se introduce aire por otro y se mide con el manómetro. Después de un tiempo hay que revisar que la tubería lo contenga, ya que en un entorno cerrado la presión se acumula y no se libera. Si disminuye la medición, significa que el aire se fuga por algún punto, por lo tanto se debe realizar una prueba diferente para localizar la fuga. Cabe señalar que esta prueba no se lleva a cabo con agua, pues las tuberías no están hechas para transportar el líquido, además pueden oxidarse. ¿Qué se debe tomar en cuenta para realizar la prueba hermética?
Las pruebas se aplican con todos los tamaños de tubería. Las pruebas no deben comenzar sin una previa y exhaustiva inspección visual a toda la instalación. Las pruebas de presión deben realizarse con aire y gas inerte. La presión debe ser incrementada gradualmente en rangos de no más del 10% de la presión de prueba. Si disminuye la presión durante la prueba, la fuga deberá ser localizada y reparada. Finalizada la prueba de presión, se deberá hacer la exhaustiva limpieza del interior de la tubería a través de los barridos comprimidos. El paso final de las pruebas realizadas es reparar la fuga detectada en la estructura. En la mayoría de las ocasiones se lleva a cabo soldando las uniones de los tubos para que queden perfectamente selladas. Y por último, por seguridad, este trabajo debe efectuarse si el flujo de gas ya ha sido interrumpido. Evitar arriesgarse, ya que una chispa puede provocar una explosión. Y gracias. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. ¿Puedes, por favor, colocarme nuevamente la diapositiva anterior? Esta. Sí, por favor. Después le voy a pedir que me coloquen otra, pero vamos a comenzar con esta. Este tema lo traje acá a colación porque es bien importante que estas pruebas de hermeticidad ustedes las vayan conociendo. Y es importante que las personas que realizan estas pruebas sean personas capacitadas para ello, que tengan que sigan pues todos los protocolos existentes para estos temas, porque lo que está en peligro cuando hay fugas de gas en instalaciones industriales o residenciales es la vida humana. Entonces, ustedes han escuchado que recientemente hubo un par de problemas graves en un edificio por allá en el corredor sur, donde hubo unas personas que murieron porque se había concentrado el gas producto de una fuga en un apartamento y cuando las personas llegaron se produjo la explosión y creo que murió un niñito y todo quemado. Entonces, esto es bien importante. Pero aquí recapitulando aquí lo que tú acababas de mencionar y recapitulando cuando se hizo acá la inspección de la prueba de hermeticidad de mi edificio, este primer punto no se siguió, la prueba de la burbuja. Entonces, fue una de las críticas que le hice yo a la administración del condominio cuando se hicieron las pruebas. Les mire, estas pruebas se hicieron solamente en frío, no se hicieron las pruebas en caliente, es decir, no se hicieron las pruebas cuando hay suministro de gas licuado de petróleo por las tuberías. Y yo le dije, lo que tenían que haber hecho los técnicos que vinieron era primero revisar todos los aparatos, es decir, revisar que en el calentador no hubiera, en las mangueras que surten al calentador, no hubiera una fuga, ni tampoco en la secadora, ni tampoco en el horno, ni tampoco en la estufa. Y eso lo podían haber hecho con la prueba de la burbuja, como explicó el compañero. Es una prueba bien sencilla, que es la que yo particularmente aplico cuando voy a hacer una instalación. Cuando voy a hacer una instalación, después que está todo bien, que yo aprieto las mangueras, yo me busco un envase con solución jabonosa y voy probando. Si no hay burbuja, perfecto, no hay ningún problema. Si ustedes dicen que eso es una técnica muy antigua, pues cómprese el ultrasonido, el medidor por ultrasonido, que tiene la ventaja de que puedes colocarle una extensión, un adaptador y puedes llegar a lugares donde no puedes llegar con la mano. ¿Ok? Entonces, cuando uno instala, debe hacer esta prueba. Pero también cuando hacen las pruebas de hermeticidad, que contratan a compañías que cobran bien caro por eso, este procedimiento muchas veces lo saltan. ¿Qué hacen ellos? Desconectan todos los aparatos, colocan tapones y después pasan a lo que tú acabas de explicar, que hacen la prueba por cambio de presión, que no es más que instalar un compresor de aire, presurizar la línea hasta 20 psi y después dejarla un tiempo para observar si hay una variación en la presión. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que te están verificando es la tubería, pero no te están diciendo si tú tienes fuga en los equipos. ¿Ves? Y lo otro, la otra crítica que yo le hago es que ellos te mandan a cambiar, por ejemplo, las mangueras de los electrodomésticos. Pero cuando hacen la instalación, la hacen en frío.
¿Por qué? Porque los bomberos no te permiten que tú vuelvas a suministrar gas a la instalación si no está todo conectado. Entonces, vean ustedes las inconsistencias que hay. ¿Qué les parece eso que les acabo de comentar? Malísimo. Bueno, pero Es alarmante. Es lo que se hace, muchachos. Entonces, ahí es cuando nosotros como ingenieros tenemos que formarnos bien en estos temas y hacer las críticas respectivas y, bueno, hacer esa sugerencia de que esos procedimientos sean revisados, porque las pruebas están incompletas. Incompletas. Más les comento algo, que las empresas de gas, las dos grandes empresas de gas que existen en nuestro país, tanto Panagas como Tropigas, así tengan porque ustedes, para que ellos vayan a instalarle un tanque de gas y haciendo un residencial, digamos de estos de, no los domésticos, sino los tanques de los edificios, de los negocios y los industriales, ellos tienen que recibir toda la documentación del proyectista con su certificado de idoneidad, después eso tiene que ser visado por los bomberos, pero ellos, Panagas y Tropigas, vuelven a repetir la prueba de hermeticidad en sitio. ¿Qué les parece eso? Ellos repiten la prueba de hermeticidad en sitio porque ellos tienen que también cuidarse las espaldas. Entonces, inclusive, cuando yo he estado en ese tipo de instalaciones, que ya está todo hecho, que ya inclusive Panagas nos coloca el gas o Tropigas, el que sea, yo voy con mi gente, búscate un poquito de jabón, vamos a verificar todas las conexiones que no haya ninguna fuga. Porque lo que está en juego es la vida, nada más y nada menos. ¿Qué otra cosa les quería comentar por acá? ¿Puedes retroceder un poco también la presentación, si eres tan amable? Profesor, ¿no se le puede poner un medidor para ver la fuga, los gases? Bueno, sí es bueno. De hecho, por ejemplo, una instalación donde yo trabajé, teníamos esos medidores. Ahí también hay que tener cuidado porque hay una diferencia de presión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando sale el gas del tanque, sale a alta presión. Y después ellos tienen como una suerte de transformador, pero para gas, que te produce una fuerte caída de presión, porque los equipos, tanto los calentadores como las secadoras, trabajan con presiones muy bajas. Las presiones de que trabajan los calentadores de agua, inclusive las calderas, son presiones del orden de menores a un PSI, son como 0.2, 0.3 PSI. Entonces, tienes que tener unos manómetros que son en columna de agua, en pulgada de columna de agua. Porque si tú instalas un manómetro normal en PSI, nunca vas a ver la medida. Entonces, sí teníamos eso. Yo tenía mis manómetros a la salida. Cuando empezaba la baja presión en la línea de gas, yo tenía un manómetro y también lo tenía a la entrada. Es decir, perdón, a la salida del tanque de gas, una vez que él cambiaba a baja presión, yo tenía la medida allí y tenía la medida en los calentadores. Y eso se monitoreaba con ciertas frecuencias para ver que no hubiera cambios de presión allí en esa línea. ¿Okay? Entonces, eso a nivel industrial se hace, pero a nivel doméstico no se hace. Esta lámina me gustó bastante también porque hay varias cosas interesantes acá. No sé si se ve lo que yo señalo, yo creo que no. Pero aquí arriba logran ver que hay, un poquito más, despacio, baja un poquito más, baja más, a la izquierda, a la derecha ahora, perdón, sube un poquito más, allí. Lo que está señalando él con la flecha, si no me equivoco, son un par de cilindros pistón. ¿Lo logran ver? Sí, profe. Esos son un par de cilindros pistones y esos cilindros pistones es abrir y cerrar con puertas. De tal manera que cuando en este caso que tenemos un dosificador por celda de carga, eso se llaman gravimétricos. Cuando él recibe la señal de que ya ha llegado al peso requerido, manda a que se cierre la compuerta. Y también este mismo principio es el que utilizan los dosificadores volumétricos, donde se estima, de acuerdo con la densidad del producto a empacar,
se estima el volumen que tú requieres, construyes tu dosificador y con el juego de las compuertas tú empacas la presentación adecuada. Entonces, y esto no se lo traje por casualidad, esto se usa a nivel industrial. Se usa a nivel industrial. Entonces acá yo estoy seguro de que tengo acá un grupo bastante heterogéneo. Yo tengo gente de electromecánica, tengo gente de ingeniería comercial, no sé si tengo gente de biomédica, pero los principios, señores, se aplican para todas las ingenierías. ¿Okay? Y independientemente del equipo que usted tenga, hace un par de días esos medidores son de 4 a 20 amperes, esa válvula. ¿Qué voltaje utiliza esa válvula? Esta válvula se trabaja muchas veces con 24 voltios. Entonces, tú dices la electroválvula. Sí. Puedes trabajar, yo las que más he visto son de 24 voltios DC. Eso da una tarjeta proporcional, entonces. Ajá. Entonces, ahí las tiene 110, pero generalmente en lo que más se usa acá en América Latina es 24 voltios DC para lo que es el control. Alguna gente utiliza 110 cuando no quiere tener una fuente. Por ejemplo, en algunas empresas que despachan alimento a granel, me reservo el nombre de una que fue cliente mía, él le gustaba trabajar, era con 110 porque era manualmente. Ellos llegaban y tenían que llenar camiones graneleros, camiones pues, que llevaban alimento a granel. Entonces él abría la válvula manualmente porque inicialmente las compuertas, las abrían era con la mano. Después él le puso unos pistoncitos para automatizarla. Pero allí se abrían y cerraban muy pocas veces al día, porque para llenar un camión de 20 toneladas no lo llenas en un momentico. Entonces, por eso él tenía allí 110, pero cuando es con instrumentación y control generalmente es 24 voltios DC. Entonces, bueno, lo que les decía es que en todas las especialidades de la ingeniería es importante medir. Entonces, la gente de biomédica tienen también sus mediciones y se especializan en las mediciones relacionadas con la salud. Se especializan, por ejemplo, en lo que son los equipos que se usan en lo que es la hemodinamia o análisis de la sangre, en los equipos para hacer diálisis, especializan en equipos de radiología, y ahí también hay que tomar mediciones. O sea, tú, por ejemplo, en la sangre hay cantidades de datos que hay que medir, y se usan equipos de medición para eso. La gente que trabajamos en la industria, pues nos encontramos con cosas estas todos los días de acuerdo al tipo de industria en que trabajamos. Esto es muy común en la industria alimenticia, para empacar granos, para empacar azúcar, para el caso de las mezclas de concreto. Es muy común este tipo de equipos. Y bueno, en medio de lo que ha sido esta pandemia del COVID, mucha gente ha tomado conciencia de lo que es de la importancia de tener los valores de la presión arterial controlada, la saturación de oxígeno. Yo, por ejemplo, cuando yo me enfermé de esa enfermedad el año pasado, me compré mi oxímetro para ir monitoreando eso cada cierto tiempo. Y un amigo que es médico me dijo, si usted ve que la saturación baja de creo que 92%, inmediatamente váyase a un centro de salud. Por fortuna nunca bajó del 95%, estuvimos bastante bien. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias también por su participación. Muy buenos los ejemplos que trajeron. De verdad. Muy, muy, muy interesante. Todo este material que les voy a publicar, recuerden ustedes que es también para los exámenes. Todavía no he decidido la fecha del examen porque todavía tengo gente que apenas se está incorporando. Por cierto, ¿quiénes se están incorporando el día de hoy? ¿Quiénes son nuevos? Me han escrito un par de correos y quisiera saber si están acá en la clase, que me digan si han podido resolver el tema de los grupos de trabajo, todavía nada. Buenas noches, profesor. Yo no tengo grupo aún. Ronnie no tiene grupo. ¿Quién más? ¿Quién más está por allí que no tiene grupo? ¿Quién más está por allí que no tenga grupo? Una persona me escribió, voy a anotar por acá a Ronnie.
Ronnie Chávez, que no tiene grupo. Y bueno. ¿Alguien más que no tenga grupo, por favor? Bueno, me parece que al correo me escribieron y me comentaron. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas, comentarios? Profe, en mi grupo de charlas solamente tenemos 4 integrantes. No sé si se puede integrar uno más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora si gustan por el chat está abierto. Coloquen allí pues algún número de teléfono para que Ronnie también se pueda comunicar con ustedes por WhatsApp y se integra a su grupo entonces. ¿El grupo de ustedes cuál es? A nosotros nos toca el 28. Ah, bueno, perfecto. Escriban acá en el chat, por favor, el número de teléfono para que Ronnie tome nota y se comunique con ustedes. Muy bien, jóvenes. Comentarios, dudas, inquietudes. Todo claro entonces. No veo todavía, no veo acá el número de teléfono para que integren a Ronnie en el equipo. Perfecto, ya se colocó el número. Bueno, jóvenes. Ese es mi número para que él me escriba y yo pueda agregarlo porque no lo he enviado todavía, no he enviado el número. Sí, sí, sí. Ronnie, allí tienes el número del chat, que es el... Por favor, toma nota del número para que le escribas a tu compañero. Bueno, jóvenes, entonces durante la semana les voy a ir escribiendo la respuesta que me dé el coordinador. Yo espero que no sea necesario regresar a la clase virtual, realmente no es mi deseo, por las razones que le expliqué al principio, pero bueno, vamos a ver qué respuesta me da el decano. Bueno, muchas gracias por su atención el día de hoy y que tenga una excelente noche. Descansen. Gracias, igual, profe, por usted. Hasta luego, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.